Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la versión del día de hoy de Café para Dos. Café para Dos se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Cinevisión, Canal 19. Se retransmite por Vega TV, por el 48 de Claro y el 88 de Astel Santo Domingo. A través de las redes sociales pueden estar permanentemente en comunicación con Café para Dos. Más o menos en una hora y de manera diferida estará. Hoy es 7 del mes de abril, yo diría un mes importante, pero también que se están ocurriendo acontecimientos importantes. Medio de comunicación, la situación que vive el Brasil. Yo diría una situación delicada en tanto el expresidente Ignacio Lula da Silva pues decidió situarse en el local del sindicato metalúrgico, y ahí una gran cantidad del pueblo brasileño, de sus seguidores, le han acompañado en una ruta por impedir la puesta en marcha de una acción destinada a impedir que él pueda ser candidato presidencial nuevamente. Lula está, digamos, puntero en todas las encuestas para un proceso electoral que ya es próximo, y a través de la justicia un juez decidió condenarlo a 12 años de prisión. El Brasil se ha visto ciertamente impactado por todo un conjunto de acciones de la oligarquía brasileña, y lógicamente con la intervención y el apoyo de intereses extranjeros han logrado, yo diría, que revertir el proceso que llevaba esta importante nación suramericana, que llevó, entre otras cosas, estas acciones a sacar del poder a Dilma por un lado, y lógicamente están tratando de impedir que el Partido de los Trabajadores del Brasil, con Lula da Silva a la cabeza, pueda llegar nuevamente al poder. Frente a eso, pues, hay un gran llamado, digamos, a la movilización general de los actores que defienden de manera activa el pueblo brasileño, y que defienden, lógicamente, la libertad del expresidente Ignacio Lula da Silva. Creo que los acontecimientos que van ocurriendo en el Brasil es como para que todos le prestemos atención por la repercusión que tiene una nación de la importancia económica y política, yo diría en todo el mundo, y de manera muy específica en toda América Latina. Yo creo que los actores que han estado comprometidos con los avances de las iniciativas democráticas en todo el continente, pues le corresponde actuar en consecuencia. Y en nuestro caso, en todos nuestros países, pues debemos propiciar todo un ambiente de solidaridad y respaldo al Partido de los Trabajadores del Brasil y al expresidente Ignacio Lula da Silva. Estamos, como decíamos, en el mes de abril. Este mes en la República Dominicana, pues, se conmemoran los acontecimientos de abril de 1965, y nos parece a nosotros que un programa como este lo menos que puede hacer es orientar, digamos, al magisterio a incluir en toda la labor de educación de los niños y de las niñas estos acontecimientos, sus causas, sus consecuencias, sus repercusiones en el momento, y lógicamente sus repercusiones actuales. Hoy en el programa vamos a estar abordando varios temas. Dentro de ello, pues, estaremos pasándole revista al tema de la evaluación del desempeño, y haremos, yo diría, un largo conversatorio con el profesor Juan Valdés, de la Asociación de Profesores de Inglés. Con él hablaremos, yo pienso, largo sobre
el tema y sobre la necesidad y la perspectiva de lograr que en la República Dominicana los estudiantes puedan salir manejando de manera adecuada el idioma inglés. Hoy también estaremos acompañando, igual que muchos sábados, con la profesora Rosalía Moreno, a quien damos la bienvenida. Que es un placer participar en este espacio Café para Dos, cada sábado, donde pues tratamos de mantenernos en comunicación con la población nacional y con todo lo que nos pueden ver a través de las redes sociales. Este es un espacio en el cual los temas de interés, no solamente de educación, Rafael, sino otros temas que tienen que ver con el accionar social, político y cultural de nuestro país. Lo que usted nos decía, introducía de Lula da Silva y el acontecimiento que se está dando en Brasil desde hace mucho tiempo ya, puede tener una intención marcada, una intención de la cual pues nosotros nos quedamos excepto de ella, porque vemos que nuestros países de Latinoamérica se están llevando a una situación difícil, una situación que por demás se está llevando como un escenario de que las personas que tienen intenciones de llevar y de hacer buenos espacios en sus lugares donde están, espacios agradables, espacios en donde se involucre toda la población de esos países, pues se vean como que son personas que están haciendo cosas incorrectas. Y esto lo estoy mencionando porque hay que tener mucho cuidado con la forma en que se está queriendo visualizar y difundir intenciones que parezcan malas, que parezcan que le está haciendo daño a una población, y lo están llevando, lo están acorralando de una forma tan tenaz, tan psicológicamente llevada, para que se vea como que es algo malo. Entonces, nosotros estamos llamados a utilizar la inteligencia en este caso para darnos cuenta que a esa misma posición nos pueden llevar a nosotros confundiendo, y lo estamos viendo, de que se están sacando informaciones muchas veces que son incorrectas, y nosotros debemos estar a la expectativa para poder en un momento determinado visualizar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para nosotros los dominicanos y dominicanas, y también es hacerle el llamado a esa persona, a esos ciudadanos de otros países, que también se pongan a pensar qué es lo que le corresponde y qué es lo que le llevaría a un mejor estado, a una mejor calidad de vida en esos países. Así es que ojo visor con eso, y las informaciones que nos brindan a través de los medios, que muchas veces ustedes saben que son informaciones pagadas con intención de que nosotros pues nos pongamos de acuerdo con esas situaciones que en realidad no son la correcta. Correcto, Humberto. Vamos a una pausa y en breve regresamos para continuar con el programa Café para Dos. Continuando con el programa Café para Dos del día de hoy, estamos obligados a abordar el tema de la evaluación del desempeño. Faltan por evaluar más de 40.000 docentes y más de 10.000 le faltan por aplicar algún instrumento, que han sido evaluados a media, dicho en otra palabra. De eso hay muchos incluso que le aplicaron el incentivo faltándole instrumento por aplicar. Dentro de ellos pues hay maestros que han quedado en una categoría que no le corresponde, precisamente porque al faltarle alguno de los instrumentos por aplicar, la calificación que están recibiendo y por la que le han aplicado un incentivo no corresponde a su real nivel de calidad del desempeño de su labor a nivel del aula. Entonces, todas estas cosas, y bueno, y junto con eso, por ejemplo, los docentes habilitados, maestros que vienen de otra carrera, hicieron habilitación docente, están incorporados al sistema, pues muchos no han sido evaluados tampoco. Faltan prácticamente todos los directores, subdirectores, coordinadores pedagógicos, orientadores y psicólogos por evaluar también. A muchas personas le aplicaron un incentivo que los compañeros entienden que no es
el nivel de incentivo a lo que les corresponde, y muchos que incluso concluyeron todo su proceso de evaluación, tampoco se le ha aplicado incentivo a la fecha en que estamos. Varias fechas compromisos que se han hecho, pues simplemente no han sido cumplidos por parte del Ministerio de Educación, y todo eso genera un ambiente inadecuado en el sistema educativo nacional. Muchos maestros están preocupados porque, lógicamente, el hecho de situarlo en una categoría que entienden los profesores que no corresponden, pues entonces lo pone también en amenaza. Muchos maestros de manera incorrecta, o porque el técnico que fue a evaluarlo no lo evaluó de manera justa y correcta, o porque directores tampoco lo evaluaron de manera adecuada, o porque su planificación no fue tampoco evaluada de manera adecuada, entienden esos profesores, pues afectados por todo esto, están reclamando la necesidad de establecer y poner en marcha lo más rápido posible un espacio que permita solicitar una revisión de los casos de esos maestros. Yo creo que es justa esa demanda, toda vez que si usted entiende que no ha sido bien evaluado, o simplemente las evidencias muestran que su evaluación no fue la adecuada, como el caso de escuelas completas que fueron mal evaluados por los técnicos que fueron o por los directores, y lógicamente tienen derecho a que esos casos puedan ser vistos nuevamente, porque no es correcto, no es lógico que en una escuela todos los maestros saquen notas bajitas. Eso no cuadra, no Rosalía, ¿verdad? No cuadra para nada. No. Y si hay que comenzar a evaluar, entonces, desde las perspectivas que se toman en cuenta para hacer una medición, claro, entonces no corresponde estadísticamente, porque si todo el mundo está mal ahí, entonces no está marchando nada bien. Y son de las formas que se debía revisar. Y siempre, yo ahora mismo estaba contando con los deditos desde cuando se le dio inicio a la evaluación de desempeño, y que los maestros y las maestras estaban llamando para que esa parte se diera en la educación dominicana, porque es importante saber dónde estamos. Y no se hace sino a través de una evaluación, pero de una evaluación que tenga pulcritud, como nosotras confiamos, de que fuera una evaluación diáfana, clara, precisa y concisa, para entonces desde ahí tener la esperanza de que haya una mejoría, tanto en el escalafón del maestro, tanto en el nivel profesionalizante del maestro, para saber entonces en realidad dónde que estamos, en una educación que se ha estado diciendo que era una educación de mala calidad, unos maestros y una maestra que no tenían competencia, que no estaban preparados. Entonces, ver cómo se ha manejado la situación, cómo se ha manejado el engranaje de la evaluación de desempeño, pues nos tiene en una situación difícil. Ver que faltan tantos maestros y maestras, que ha habido tantas debilidades en este proceso de evaluación. Entonces, yo creo que no se va a llegar a cumplir con el objetivo, con el propósito que se ha estado buscando para medir el nivel de la educación dominicana. Cuando vemos, como usted decía, que en un centro educativo, en un distrito educativo haya tantos desperfectos, entonces yo creo que no ha dado resultado como esperábamos. Y a lo mejor esto llame un poco la atención, porque ver que los maestros estaban en una condición favorable y ver que ha habido tantas debilidades, entonces yo creo que se debe buscar la forma de que desde el Ministerio de Educación, desde los organismos que dirigieron la evaluación de desempeño, haya una claridad en donde todos y todas podemos estar conforme con lo que se ha hecho, y que la población y que todos los sectores pues tengan claridad en lo que se ha hecho, y desde ahí entonces es que se va a comenzar a hacer proyectos y programas
para las debilidades y la fortaleza, irla llevando a un lugar y a un mejor espacio a la población dominicana y a la población educativa. Sí, nuestro reclamo a la Comisión Nacional de Evaluación, a los organismos que han intervenido en el proceso de evaluación del desempeño, a asumir rápidamente una reprogramación de ese proceso, a incorporar a todos los maestros que faltan por evaluar, porque le falta algún tipo de instrumento por aplicar, de manera que no se quede ningún maestro sin evaluar. No puede quedarse ningún maestro sin evaluar, además de que es un derecho, es una obligación, incluso si queremos tener los resultados adecuados y confiables del proceso de evaluación del desempeño, y hace falta, nos parece a nosotros, iniciar rápidamente la evaluación de orientadores y psicólogos, la evaluación de los coordinadores pedagógicos de los distintos niveles, la evaluación de los profesionales de otra área con habilitación docente que están incorporados al sistema, la evaluación de directores y subdirectores, de manera tal que podamos finalmente concluir con éxito el proceso de evaluación, más, bueno, demandar que se habilite un espacio y un procedimiento adecuado para que la gente pueda reclamar, en caso de no sentirse bien evaluado, que pueda ser revisados sus casos, incluyendo el caso de escuelas enteras afectadas por una mala evaluación de directores por un lado, o una mala evaluación de los técnicos que mandaron a observar clases y mandaron a revisar las planificaciones. En algunos casos incluso técnicos de esos que fueron no tenían las capacidades para hacer la evaluación adecuada de esos docentes. Entonces creo que todos esos casos deben ser revisados. Yo creo que lo justo y lo correcto. Lo otro es que debe publicarse ampliamente el informe de los resultados de la primera etapa de la evaluación, que el equipo del ministerio pues simplemente lo tiene prácticamente como secreto de Estado, por lo que yo veo. Como siempre hace. Y no puede ser, ese es un instrumento de trabajo, yo creo que de todos los actores del sistema educativo y de la sociedad, y simplemente debe publicarse, darse a conocer los resultados del informe preliminar que se hizo, de manera tal que todos podamos analizar un poquitito esos resultados y en función de eso pues podamos también contribuir a la mejora de la calidad educativa a partir de los hallazgos de la evaluación del desempeño. Los técnicos docentes distritales, regionales y nacionales que fueron evaluados en el 2012 han estado reclamando que esa evaluación se la acaben de pagar. Y yo creo que es justo. Si lo evaluaron, su incentivo debe ser aplicado. Hay incluso una sentencia del Tribunal Constitucional en esa dirección. Y el ministro debe cumplir, sí debe cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional y pagarle su evaluación. Y una vez pagada su evaluación, cumplida con los resultados de la sentencia del Tribunal Constitucional, entonces pueda darse el paso a la evaluación también de ese personal que juega un papel tan importante en el proceso de formación y seguimiento y acompañamiento pedagógico a todos los procesos en el sistema educativo nacional. Nosotros estamos confiados en una reacción, yo diría positiva, de parte del Ministerio de Educación a un reclamo que está haciendo el Magisterio Nacional, porque eso, entre otras cosas, va a permitir que se genere un ambiente de paz, como se necesita para una conclusión exitosa del presente año escolar. Humberto, nos vamos a una pausa y de inmediato, luego de la pausa, nosotros estaremos conversando con Juan Valdés, profesor de inglés de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Con él estaremos abordando temas de sumo interés. A la pausa y estaremos en breve continuando con el programa Café para Dos. Continuando con el programa Café para Dos del día de hoy, tal y como le anunciamos, vamos a estar dialogando con el profesor Juan Valdés. Juan Valdés, yo diría que es una persona de una amplia formación en aspecto, yo diría, pedagógico, y además de eso con profundidad de análisis sobre los temas educativos y lógicamente sobre los temas del idioma inglés.
en la República Dominicana, bueno, yo creo que de por siempre hemos tenido dificultad en el proceso del aprendizaje del idioma inglés. Y lógicamente el país está desafiado a lograr que nuestros alumnos a la hora de concluir su bachillerato sepan por lo menos un idioma más. Y yo diría que más de uno. La pregunta, Juan, de entrada es, ¿por qué no se aprende inglés en la República Dominicana? Bueno, muy buenos días, Rafael. Gracias por invitarme de nuevo a su programa. Estoy aquí hoy en calidad de director ejecutivo de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, una institución que tiene ya 5 años trabajando a nivel nacional con los docentes del área en su formación, en su orientación e inclusive llevarlos a nivel internacional. El tema de por qué no se aprende inglés en las escuelas públicas y privadas de la República Dominicana es amplio, porque yo siempre me remonto a la historia y le digo a las personas que en realidad el inglés ha estado en el currículo dominicano desde el año 1961. Es una asignatura que tiene más de 55 años en el currículo y usted tiene 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes en este país que todavía están condenados al monolingüismo, a solamente aprender su lengua materna. Hay 5 factores que tradicionalmente han impedido el aprendizaje de inglés a nivel escolar en nuestro país, y el más relevante es el tema de la política educativa, para empezar. Para lograr el aprendizaje de una lengua extranjera en el sistema educativo, deben haber instalados recursos de apoyo, deben haber acciones puntuales, debe haber también una disposición, una voluntad de que esa lengua, sea el inglés, sea el francés, finalmente se aprenda en la escuela y tomar acciones consecuentes al respecto. El otro tema tiene que ver también con la parte docente. Tradicionalmente, en los años 70, los años 80, quienes iban a las escuelas a enseñar inglés no necesariamente eran profesores de inglés. Eso fue cambiando a partir de los años 90 y hoy en día tenemos un gran número de profesionales muy calificados en el área de inglés en particular, en las escuelas públicas dominicanas, que han estado los últimos 10, 15 años formándose en la parte pedagógica, en la parte lingüística. De hecho, yo diría que hoy en día estamos en el momento más adecuado para lograr el aprendizaje de inglés, en particular en las escuelas públicas dominicanas, porque en los últimos 10 años, por ejemplo, tú tienes instituciones como el INAFOCAM, que ha estado trabajando con los profesores de inglés, en particular en el área lingüística, para que mejoren su nivel de inglés, y también ha estado trabajando en temas como posgrados, cursos avanzados. Ahora, nada de eso va a surtir efecto si no se llevan a las escuelas programas puntuales para el aprendizaje de inglés. La gente confunde el hecho de que si se tiene inglés en el currículo, se ha de aprender inglés, y eso no es así. El tema de que el inglés, de hecho, ha estado en el currículo por más de medio siglo y no se aprende, requiere de sistemas profundos de seguimiento, de apoyo, de recursos que realmente no existen en las escuelas públicas, y de que se le dé seguimiento a largo plazo. Lamentablemente, la gente con el tema de los idiomas tiene a veces una ansiedad de querer aprenderlo de inmediato. Y mucha gente a veces me pregunta, Juan, ¿cuánto tiempo se tarda una persona en aprender inglés? Como que es aprenderse una fórmula. Los idiomas son una parte innata del ser humano. De hecho, de todas las asignaturas que se dan en el sistema escolar mundial, el lenguaje es el más importante, porque es el medio a través del cual se adquieren realmente los conocimientos en general. Y el lenguaje es una condición innata del ser humano. Y para adquirir una lengua deben haber experiencias significativas en la escuela que van más allá de la mera transmisión de un contenido o de un conocimiento. De hecho, el currículo dominicano tiene ya más de 25 años basándose en un supuesto constructivismo social que realmente en la práctica no se da. Y para que se aprenda inglés hace falta que las actividades que se den en la escuela, no solamente en el aula, contribuyan al aprendizaje del idioma, porque el idioma se aprende de forma contextual. Y los niños, las niñas deben vivir experiencias significativas que van más allá inclusive de la acción que puede ejercer el docente. Por eso yo insisto en el tema de una política educativa. Tener inglés en el currículo no es garantía de que se vaya a aprender inglés. Tradicionalmente también ha habido enfoques muy errados. Aquí hasta hace poco todo el sistema se sustentó en una metodología de traducción gramatical, en la cual lo que hacían los niños era aprender vocabulario
aprender algunas preguntas que otras y traducir. Hace años que nosotros estamos hablando de la enseñanza comunicativa de lenguas en el mundo entero, más de 40 años, pero eso todavía no se ve en la escuela, aunque esté por escrito en el currículo. En la práctica eso no se da. Realmente la parte del currículo hoy en día ha sido mejorado, ya por lo menos está muy claro el método al que se aspira, el nivel de competencia lingüística al que se aspira a llegar, pero insisto en que hace falta, primero, más apoyo al docente, mejores recursos educativos, programas puntuales y seguimiento y continuidad a los mismos. El enfoque que se está viendo en el país, por ejemplo, ahora muchos de mis alumnos en las universidades, en los centros, me preguntan, profesor, me están hablando de un programa de inglés de inmersión para las escuelas públicas. Y yo le explicaba que, por ejemplo, eso es un enfoque muy desorientado, porque de hecho la inmersión lingüística en la escuela pública es imposible. Los programas de inmersión lingüística implican usted tener inclusive asignaturas de contenido en la escuela, en la lengua que se aspira a trabajar. Usted debe tener un mínimo de 20 a 30 horas semanales de inglés en actividades que van más allá de simplemente la enseñanza de contenido. Y realmente en un país como el nuestro, de habla hispana, donde los estudiantes al salir de la escuela no tienen acceso al idioma inglés en su medio ambiente, no es posible hablar de inmersión lingüística, por ejemplo. Entonces, todos esos temas hay que realmente hacerlos de forma correcta, porque esto es un tema científico, esto es un tema técnico. De hecho, fíjense que en nuestro país solamente los más ricos logran el bilingüismo. Eso también nos dice que no es algo tan sencillo como aumentar un cierto número de horas al inglés en la escuela. De hecho, el no aprendizaje de inglés en la escuela dominicana hoy en día es el mayor factor de inequidad y de injusticia social hoy en día en la República Dominicana. Porque hoy en día es imposible, y lo será dentro de 10 o 20 años aún más, que cualquier persona en el mundo pueda tener éxito más allá de su medio ambiente inmediato, en un mundo interconectado, si no domina el idioma inglés. El idioma inglés es la lengua del conocimiento, es la lengua hoy en día de la era digital, es el lenguaje global, es la lengua franca del mundo, de nuestra era. Si una persona, nuestros hijos, nuestros jóvenes y adolescentes, quieren sobrevivir en el futuro, en un mundo tecnológico interconectado, en una villa global, tienen que aprender el idioma que se habla en esa villa global. Y ese idioma es el inglés. Por las razones históricas, políticas, económicas que hayan sido. El inglés es hoy lo que en su era fue el latín, la lengua franca de intercambio entre todos los países del mundo. Y la gente a veces no entiende que inclusive ya el inglés no es el idioma de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Australia, ni de Nueva Zelanda. De hecho, hay un dato interesante. En el mundo hay más de 1.500 millones de hablantes de inglés. Y de esos 1.500 millones, ni siquiera 400 millones son hablantes nativos de esa lengua. Hay 3 veces más hablantes de inglés en el mundo que son extranjeros que aquellos que lo hablan como lengua nativa. Por eso es que ya el idioma inglés no es la lengua de un país ni de una cultura, es un lenguaje global. Y es indispensable. Si queremos tener en este país una educación de calidad, eso no es posible si nuestros alumnos no alcanzan el bilingüismo. Eso es una falacia, eso es una concepción errada. Usted tiene 7 competencias fundamentales en el currículo dominicano, de las cuales 3 de ellas son imposibles lograrlas si usted no es bilingüe hoy en día. Usted no puede hablar de pensamiento crítico, por ejemplo, cuando usted habla el idioma que solo es hablado por el 4% de la población mundial, que es el español. Una persona en esta era que solo sabe español tiene una visión muy limitada y sesgada de la realidad global, porque usted no tiene acceso a las publicaciones desde diferentes puntos de vista y desde diferentes perspectivas en general. Todas las publicaciones científicas en el mundo se publican primeramente en inglés. No importa dónde se haya descubierto o se haya patentado cualquier instrumento científico. En el mundo hoy en día tenemos más de 6.000 idiomas. Sin embargo, 1 de cada 4 libros publicados en el mundo hoy se publica en inglés. Y usted dice, pero si tenemos 6.000 idiomas o más, ¿por qué hay un idioma sobre el cual se publica 1 de cada 4 libros en el mundo? O sea, nuestros jóvenes, nuestros niños,
necesitan el inglés hoy en día tanto como necesitan las matemáticas y las ciencias, o más. Porque tú no haces nada con saber matemáticas y ciencias y español, si estás limitado. Eso es lo que se llama una educación provincialista y conservadora, porque cuando una persona solo sabe el idioma del país donde vive, está condenado al conservadurismo. Porque es que usted no puede irse más allá de su medio ambiente inmediato. Por eso es que hablar de calidad educativa es un tema mucho más profundo. La calidad educativa se mide en función de dos grandes factores: relevancia y pertinencia. ¿Cuán relevantes son los aprendizajes que yo adquiero? ¿Y cuán pertinentes a mi momento en la historia y a las habilidades que necesito para sobrevivir y desarrollarme en este momento de la historia son esos conocimientos? Y sin el idioma inglés es imposible realmente llegar a un desarrollo profundo. Y lo va a hacer cada día más. Porque la gente habla, por ejemplo, del chino o del mandarín. Juan, ¿y por qué no el chino y el mandarín si hay más de 1.200 millones de chinos en el mundo? Entonces yo le doy un dato muy puntual. En China, hoy en día, hay más de 400 millones de estudiantes de inglés. Que dentro de unos años, serán hablantes de inglés. O sea, la cantidad de chinos que hablarán inglés dentro de 5 o 10 años será mayor que la cantidad total de hablantes de inglés en el mundo, a nivel nativo, quiero decir. Entonces, el idioma inglés es una competencia ya fundamental, pero no lo vamos a aprender en las escuelas públicas, simplemente haciendo enfoques cerrados, como esto de hablar de inglés de inmersión en escuelas públicas, porque inclusive eso contradice la estructura del nuevo currículo. Usted ve la ordenanza 2014-01, la ordenanza 2014-02, que te habla de la estructura en particular, de las asignaturas y la carga horaria en la jornada escolar extendida, que es donde tú podrías pensar en hacer un programa quizá de este tipo, y es imposible, porque tú apenas tienes 2 horas optativas, en las cuales, por ejemplo, tú podrías extender el aprendizaje de inglés, pero apenas lo puedes llevar a 6 horas. Entonces, eso no es inmersión lingüística. Sí, entonces, también hay un afán, Rafael, al cortoplacismo con el inglés. O sea, tú no... Los idiomas no se aprenden, reitero, mediante transmisión de conocimiento. El ser humano tiene que crecer y vivir aprendiéndolo para poder internalizarlo. En la enseñanza de lenguas extranjeras hacemos una diferenciación entre el aprendizaje y la internalización. El aprendizaje puede ser temporal, pero la internalización es perenne. Usted no piensa tanto para hablar español porque es un lenguaje que usted ha internalizado. Usted lee quizás al psicólogo cognitivo más renombrado del mundo, que es el doctor Steven Pinker, de Harvard University. Y él escribió el libro, por ejemplo, The Language Instinct, el instinto lingüístico, donde él explica claramente por qué el lenguaje es totalmente instintivo. De hecho, es más racional, es más instintivo que racional. Entonces, por eso es que en nuestro currículo el inglés está desde 4º de primaria, porque se asume que una persona debe crecer por lo menos 9, 10 años, 12 años, debería estar desde el primer grado del nivel primario, pero está desde 4º de primaria, lo cual es un gran logro ya, y se espera que nuestros niños pasen 9 años recibiendo inglés. Hablar de un inglés de inmersión en escuelas públicas es un enfoque cortoplacista, que científicamente no es posible en términos de adquisición del lenguaje, porque usted en 2, 3 años, usted puede memorizar el idioma, pero no internalizarlo. Entonces, queremos que nuestros niños crezcan desde pequeños, que suban aprendiendo una segunda lengua y que eso sea parte ya de ellos, como lo son las demás asignaturas del currículo y como lo es su lengua materna. ¿Por qué si hay experiencia más o menos con buenos resultados en el mundo? Aquí insistimos en una ruta que no lleva, ¿verdad?, a impactar realmente en el aprendizaje del idioma. Mira, para lograr que se aprenda inglés en la escuela pública no puede ser simplemente un tema de una persona que sea experta en el área. O sea, nosotros mismos hemos hablado de que esto, para lograr el aprendizaje de inglés en la escuela, debe haber un enfoque holístico, integral, y deben tomarse en cuenta todos los aspectos del sistema educativo, desde la estructura del currículo actual hasta la naturaleza del aprendizaje de la lengua. Pero aparentemente a veces se diseñan programas que suenan muy bonitos y que son del momento, que son de impacto, pero no tiene validez científica. O sea, me parece que a veces es desconocimiento, también es un asunto de que hace falta que a esto se le ponga un carácter ya de Estado. Nosotros fuimos, por ejemplo,
a la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados por más de un año y logramos que se pasara, que se aprobara un acta de resolución solicitando que programas como el de bachilleres bilingües productivos se lleven a las escuelas públicas para que a los niños se les garantice el aprendizaje del idioma. Porque realmente mi respuesta a tu pregunta es que a veces parece que falta expertise, porque no es un tema simplemente de usted ser un experto en lenguas extranjeras. Para lograr eso usted tiene que ser un experto en educación desde el punto de vista sistémico, integral, holístico, y entender todos los factores que pueden favorecer o impedir el aprendizaje de inglés en la escuela, que van más allá del maestro de inglés. En general, nosotros, los que trabajamos educación hace más de 25 años en el mundo entero, hemos estado en muchos foros científicos de educación y hemos llegado a conclusiones como aquellas que dicen que el maestro no incide en más de un 30% en los aprendizajes de los niños. Pero en países como los latinoamericanos, cuando se habla del no aprendizaje, todo el enfoque se pone en el maestro, como que el maestro es el punto. En esta era moderna eso no es real. Entonces no se le presta atención a todos los factores que están en ese 70% restante. Para aprender inglés en la escuela hace falta que se preste atención también a esos otros factores. Los maestros dominicanos están listos, hoy más que nunca. Ha habido ciertas dificultades porque, por ejemplo, en los últimos 4 años no se ha contratado profesionales de inglés para dar clases en las escuelas públicas. Se había recurrido a contratar bachilleres del inglés de inmersión que ni tienen formación pedagógica, ni tienen experiencia docente. Y eso es un problema porque entonces desprofesionalizan la carrera docente. Y esos factores, en lugar de ayudar, lo que hacen es realmente hacer daño al aprendizaje. Porque en nuestro país tenemos cientos de profesionales del área de inglés hoy en día que tienen ya más de 4 años esperando, por ejemplo, que se reinicien los concursos de lenguas extranjeras para que puedan ir profesionales de verdad a las escuelas. Y yo quiero decir algo ahora acá como director ejecutivo de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. En nuestro país no hay escasez de profesionales de lenguas extranjeras. Usted busca las estadísticas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de los últimos 10 años y ve las cantidades que hay de graduados en las carreras de educación mención inglés o de lenguas modernas, y son muchos. De hecho, a nuestras oficinas en la asociación han venido cientos de maestros que son profesionales, que tienen ya más de 3 años esperando que se reinicie el concurso de lenguas extranjeras, y estamos muy esperanzados porque en el año pasado el señor ministro de Educación se comprometió a partir ya del mes de abril de este año a reiniciar los concursos para los maestros de lenguas extranjeras, que deben realmente ser profesionales. Ayer estuve en una conversación muy positiva, muy esperanzada también, con el nuevo director del programa de inglés de inmersión del Ministerio de Educación Superior, el licenciado Pérez Mirabal, quien ya me confirmó que esa práctica de estar enviando jóvenes del inglés de inmersión a las escuelas públicas se ha descontinuado. Y nosotros estamos muy contentos con esto, porque aquí hace años que estamos apostando a la profesionalización de la carrera docente, y quienes deben ir a las escuelas públicas a dar clases de inglés son los profesionales del área. Y si tienen deficiencias, como las tienen todas las demás áreas, para eso tenemos la formación continua. Y estamos hablando de que hoy en día la carrera docente es una carrera de aprendizaje durante toda la vida. Ya ningún profesional de ninguna de las áreas tiene conocimientos absolutos. O sea, el profesional de educación tiene que estar constantemente mejorando. Y para que mejore, tienen que haber diagnósticos acertados, diagnósticos de supervisión clínica, de acompañamiento pedagógico. Y en base a eso es que se están haciendo, por ejemplo, los programas de INAFOCAN. Yo trabajo también formando docentes a través del INAFOCAN. Y ya veo que, yo te puedo decir que en los últimos 10 años, yo he formado más de 10 regionales de educación acá en el país, y más de 2.000 docentes de inglés a través del INAFOCAN. Y esos maestros están bien preparados. El sur, el norte, el este, la capital. Ahora, ellos están todos a la espera de que se lleve un programa efectivo de inglés a las escuelas públicas. Y un programa a largo plazo, no un programa puntual del momento. Porque el aprendizaje no es momentáneo, es un aprendizaje durante toda la vida. Entonces hemos predicado que tenemos un currículo centrado en el estudiante y tenemos que entender los estilos y las preferencias de aprendizaje de esos estudiantes.
En el tema del inglés es algo bastante técnico, que reitero, no basta con simplemente tenerlo en el currículo y contratar profesores. Las experiencias en Latinoamérica, por ejemplo, Panamá, Perú, Chile, países con los que yo he trabajado internacionalmente. Por ejemplo, ahora tenemos en Panamá el programa de Panamá Bilingüe, que es un programa muy parecido al de Bachilleres Bilingües Productivos que hicimos aquí, que ya piloteamos y que ha tenido mucho éxito. El programa de Perú, Puertas al Mundo. El programa de Chile, que tiene ya más de 15 años. Chile tiene más de 15 años con un programa especial de inglés, al cual le han dado seguimiento. El mismo programa Ceibal en inglés en Uruguay, que tiene más ya de 12 años. Y son programas a los cuales se les ha dado seguimiento durante más de una década para lograr que los niños en esos países de Latinoamérica aprendan inglés. No basta, les reitero, con comprar libros, tener profesores y enviarlos a las escuelas. Deben haber sistemas de apoyo, deben haber programas puntuales, externos, de apoyo al inglés en la escuela. Y es, de hecho, este año, nuestro congreso anual de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, que les anuncio será el 27 de julio en la UAS, se titulará Inglés para la Justicia Social. El tema de nuestro congreso este año es English for Social Justice, Inglés para la Justicia Social, porque estamos perdiendo muchas oportunidades laborales, profesionales, de desarrollo humano en nuestro país, porque los niños no aprenden inglés en la escuela. Y el aprendizaje de inglés debe ser en la escuela, no en la adultez. Te voy a poner un dato puntual. El Estado Dominicano ha invertido más de 2.500 millones de pesos en los últimos 12 años en el programa de inglés de inversión, lo cual es una muy buena política social. Pero eso debió haberse hecho en la escuela hace años. Si hubiéramos hecho eso en la escuela hace años, el programa de inglés de inversión hoy en día sería un programa de especialización, ya para niveles superiores, de inglés para propósitos específicos para el trabajo. Porque el programa de inglés por inversión es una gran política, es muy buena, pero debe ser también revisado y debería ser una secuencia de lo que se hace en la escuela, para que tengamos ciudadanos más competitivos realmente. Y básicamente esa es la visión que tiene la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Sí, yo estoy aquí anonadada con todo. Usted tiene un baúl de conocimiento de esas informaciones sobre lo que es el idioma de inglés. Pero hay muchas cosas, porque he hablado muchas, pero yo he tomado algunas. Por ejemplo, el caso de inglés por inmersión, que usted ha estado hablando tanto y que ha sido una inversión. Y según lo que usted me está proyectando, yo me pregunto, ¿es una inversión o un gasto en el sistema de la República Dominicana? Ya que este no se ha llevado a un punto fijo. ¿Para qué estamos llevando a los muchachos, a los jóvenes, a estudiar este inglés? ¿Con cuál propósito? No, mira, ¿con cuál propósito? Esa es la primera, escúcheme, esa es la primera. Y la otra es, cuando usted nos habla, por ejemplo, en los centros educativos públicos se está llevando el inglés como una asignatura de 4 horas, según el nivel del estudiante. Pero ¿no sería mejor comenzar con el inglés desde los niños de preescolar, programas, en donde entonces vendría la simiente de que viene fortalecido y se va dando con continuidad, con complejidades, hasta llegar a profundizar más sobre este idioma, si es tan importante? Es como debería ser. Sin embargo, como está ahora, que empezando desde cuarto de primaria, durante 9 años de escolaridad, es perfectamente lograble el aprendizaje de inglés en la escuela. Para hacerlo desde el nivel preescolar, tiene que haber una política de Estado. Por ejemplo, yo dirijo un colegio bilingüe. Los niños desde los 2 años reciben inglés, sí, pero para eso hay un personal especial de educación inicial en inglés, sí, que no abunda en la República Dominicana. Por eso es que debe haber una política de Estado. Entonces, si se desea eso como política de Estado a los próximos 10 años, primero hay que desarrollar una carrera de inglés desde el nivel inicial. Porque tenemos la carrera de educación para el nivel inicial, pero no a nivel bilingüe. Por eso es que yo hablo de políticas de Estado, porque eso se hace planificadamente. Como está ahora no está mal, porque estamos hablando de 9 años. Nosotros estamos hablando de casi 1.600 horas de inglés en la vida escolar dominicana, lo cual es suficiente. Debe empezar desde el nivel primario, pero para eso haría falta una planificación de Estado como política de formación profesional, primero a nivel docente. Sí, pero hay algo que me motiva, porque soy maestra activa.
y por mi aula pasa una maestra muy buena, con mucha calidad de formación de inglés. Ahora bien, sería basto solamente el que la maestra pase 2 veces a la semana por mi aula, por las aulas, a llevarle algunos contenidos o llevarle los contenidos a los estudiantes en esos momentos. ¿No sería algo que fuese más continuo, con más preparadito, con más sazoncito, con más motivación, en donde hubieran elementos que los niños manejasen y que fueran así, vivido, práctico, pero experiencia vivida? Para eso hace falta... Nos queda un minuto. Sí, para eso hace falta materiales primero, sí, sí. Y por eso es que debe haber un sistema de apoyo. Claro. Y con relación al inglés de inmersión, el inglés de inmersión sí es una buena política educativa, porque el objetivo es mejorar la calidad de la educación superior. El punto es que es un programa que tiene 12 años y nunca ha sido evaluado. Entonces hay que ver si se ha cumplido. No se le han visto los resultados. Es que no podemos decir si ha sido bueno o malo, si ha dado resultado o no, hasta que no se evalúe. Hay que evaluarlo, pero sí se puede. Pero para eso debe haber una política educativa y debe haber todo un sistema de apoyo, bueno, que es lo que debemos desarrollar. Agradecerle a Juan Valdés esta intervención tan interesante, ¿verdad? Tan profunda, sí, sobre temas educativos en sentido general y específicamente sobre el aprendizaje del inglés en la República Dominicana. Agradecerle también a nuestro público que todos los sábados nos acompaña, incluyendo el profesor Víctor Mato. Tengo muchísimas preguntas aquí también, Valdés, que se nos han quedado sobre el tema. Programa, volveremos. Necesito otro programa para continuar profundizando. El próximo día, pues, estaremos en una nueva versión de Café para Dos.